regreso en el tercer bloque de Economía a Fondo y ahora nos vamos a viajar. Vamos a hablar de temas geopolíticos súper interesantes. Estamos en un contexto global complejo y para eso nos acompaña Jorge Saad. Bienvenido, Jorge. Jorge, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Gracias por la invitación, Constanza. Nada, encantado. Bueno, como les decía, nuestro mundo está en unas situaciones súper complejas en distintos lados, ¿no es cierto? No solamente lo que ya sabemos de la guerra que hay en Rusia, Ucrania, en Gaza, en los temas Israel, en fin. Partamos por ahí comentando un poco en los temas de contingencia, cómo nos afecta esta situación, la guerra. Partamos por Gaza primero y después seguimos con Rusia y Ucrania. Y cómo nos afecta económicamente lo que está pasando fuera a Chile. Yo diría, Constanza, que primero el mundo viene, yo lo llamo de una suerte de placas tectónicas, como los terremotos que se están moviendo. Y básicamente hay un rebalance gradual del poder. Perfecto. El momento unilateral de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que definió las reglas del orden internacional, está bastante cuestionado, está desafiado. Tenemos un ascenso de China extraordinario en los últimos 25 años. Y tenemos también potencias medias que se están relocalizando. Si tú me preguntaras, no hay un horizonte claro hacia dónde va el orden internacional y lo vemos con los conflictos, ya sea la guerra en Ucrania o otro tipo de conflicto como lo que estamos viendo en Gaza. Sí. Respecto al tema de Medio Oriente, Constanza, yo diría que ninguno de los actores quiere que escale. Actores me refiero a otras potencias que están siguiendo este lamentable conflicto que hoy día es un drama humanitario sin precedente en la historia reciente. En un mes hemos tenido más de 10.000 muertos, 4.000 niños. Tenemos también la situación de los secuestrados, de las bajas de Israel y el drama humanitario en Gaza, que viola todos los principios del derecho internacional. Pero nadie quiere que escale. Los mercados hasta el momento le han asignado una probabilidad baja a que escale. Pero hay que ver el escenario de qué pasa si en esto comienzan a entrar otras potencias. Irán, Turquía, Arabia Saudita. Se empieza a crecer. Exacto, y una inestabilidad de Medio Oriente. Sí. Eso lo primero que se da a la mente es el precio del petróleo. Petróleo, inmediatamente. Dos tercios de las reservas mundiales de petróleo están en Oriente Medio, por lo tanto una situación de inestabilidad genera un efecto ahí. Eso nos lleva al año 2008, cuando hubo una situación entre el Líbano, especialmente el sur del Líbano, entre Hezbolá e Israel, y el precio superó los 130, 140 dólares el barril aproximadamente. Hoy día está cercano a 90, pero las estimaciones dicen que si se genera una situación de inestabilidad podría llegar a 120 dólares el barril, con lo que eso significa para los costos de producción, costos de transporte y en general en los precios al consumidor, por decirlo de alguna manera. Hay otro tema con el gas. Con la guerra de Rusia en Ucrania, la Unión Europea tenía una alta dependencia al gas ruso y comenzó a buscar otras fuentes. Dentro de esas fuentes está la exportación de gas de Israel y del propio Egipto. Por lo tanto, una situación de inestabilidad generaría también un shock en el mercado del gas. Claro, porque ya tienes un problema con el mercado del gas cuando desde Europa por Rusia, Ucrania. Exactamente. Ahora, nuevamente, se va a presentar lo mismo por el tema del conflicto en Medio Oriente. En el evento que escale. Efectivamente, en el evento que escale, como tú dices. Y para el resto del mundo, en términos de economía, ¿cómo nos ha afectado también estos dos grandes conflictos, en el fondo? Ya no tanto desde el punto de vista de las potencias, ¿no es cierto?, ni de Europa, sino que ya más de América Latina, particularmente en Chile. Sí. En el caso de la guerra en Ucrania, Chile tiene una relación comercial muy baja con Rusia y también con Ucrania. Y el efecto más bien ha sido en los precios, especialmente los granos, lo que hemos visto en el trigo, el maíz, y que generó un impacto adicional a la inflación. Aunque según los índices de la FAO, los precios de los alimentos, el índice de precio de alimentos ya está volviendo a los niveles de normalidad. Ya, perfecto. Pero ahí tuvimos un impacto directo. Lo segundo es la mayor incertidumbre en los mercados. Sabemos que esa presión inflacionaria generó mayores restricciones financieras y esas restricciones financieras encarecen el crédito, encarecen las posibilidades de financiamiento de inversión, entre otras. Pero hasta el momento las previsiones o proyecciones de crecimiento a nivel mundial y para América Latina, las últimas del Fondo Monetario Internacional, se mantienen más o menos en las mismas estimaciones previo especialmente al conflicto de Medio Oriente, específicamente en Gaza, de Hamás e Israel. Y diríamos que en un escenario, en el peor escenario, que esto realmente escale y que se genere una situación más grave de la que conocemos hoy día,
podríamos tener un escenario de recesión global, pero la probabilidad de una recesión global hoy día es baja. Ya, perfecto. Oye, y frente a eso, en el fondo, efectivamente que escalara, digamos, el conflicto que hay en el Medio Oriente, y además Rusia y Ucrania, ¿cuáles son las alternativas que tenemos nosotros en términos de recursos a estos países? O sea, claro, el petróleo, como lo dijiste, tú bien dijiste, 2/3 de las mayores reservas están en Medio Oriente. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las alternativas que tendríamos? A ver, Chile es muy sensible a dos países, China y Estados Unidos. América Latina en general es muy sensible a China. Cuando nosotros hablamos que en la década del 2000 hubo este superciclo de los commodities, o sea, precios del cobre, del petróleo, del gas, en general de los commodities en América Latina altos, se debía a que teníamos una China creciendo casi al 10% anual, que es el principal socio comercial o el principal comprador de América Latina en los últimos por lo menos 10 años. Entonces, mientras China y Estados Unidos muestren datos aceptable económico, positivo, va a tener menor impacto en América Latina. Entonces, si tú relacionas eso con los conflictos, hoy es más sensible para América Latina lo que puede pasar con China, de que sus proyecciones de crecimiento han venido bajando. Ya no es la China que crece a tasa de 10%. Bullante, no, exacto. Tiene inestabilidad en su mercado inmobiliario, tiene un problema de envejecimiento de la población que al 2050 podría perder un 25% de su mercado laboral. Ese tipo de situaciones son más sensibles, tienen impacto más directo en América Latina que lo que puede ser la situación hoy día en Oriente Medio. Ya. Jorge, y bueno, ya que estamos en China, conversemos un poco también la situación de Taiwán. Hay ahí un conflicto que, claro, que ha pasado un poco más colado, entre comillas, con mucho respeto lo digo, por las demás cosas que están pasando, por supuesto, pero también es un conflicto que es bien complejo, y ahí sí nos afectaría entonces más directamente a nosotros como Chile en nuestro ecosistema, ¿no es cierto?, de negocio internacional, en el fondo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuándo se va a acabar esta permanente tensión que tiene Taiwán con China? ¿Cómo lo ves A ver, el tema de Taiwán, sin lugar a duda, es, diríamos, la zona más caliente o donde hay un riesgo mayor estabilidad en el mundo, aunque hoy ha bajado su intensidad. ¿Por qué? Porque primero, para China, para la China continental, Taiwán es parte de China. Y Estados Unidos tiene una estrategia que se le llama ambigüedad estratégica. ¿Qué significa eso? Estados Unidos reconoce la soberanía de China continental sobre Taiwán, pero tiene un compromiso de defensa que en caso de invasión de Taiwán por parte de China o un ataque, tiene la obligación de defender a Taiwán. Perfecto. Entonces tú podrías tener un escenario, hoy también de baja probabilidad, de un enfrentamiento bélico entre China y Estados Unidos, las dos principales potencias. Y eso ya generaría una escalada a nivel global sin precedentes que no la ha generado ni la guerra en Ucrania, ni tampoco hoy día lo que estamos viendo entre entre Hamás e Israel. Entonces, en Taiwán hay elección en enero del próximo año y hay un tercer partido. Hay dos partidos tradicionales, el partido más pro autoridad china y un partido más rebelde que está hoy día. Pero hay una tercera línea, que es más bien una línea, podríamos decir, de outsider, que es un intermedio entre los dos partidos, pero es nuevo. Entonces ahí va a haber un elemento interesante a ver si es que eventualmente tiene posibilidad de ser gobierno. Pero hoy día en el fondo eso está contenido. Por ahora no vamos a tener, esperamos no tener ningún problema en ese ámbito. Y hay un último tema, Constanza, que es la elección de Estados Unidos presidencial en noviembre del próximo año, que todo indica que va a ser una elección hiperpolarizada, hipertóxica, como fue la última elección presidencial entre Trump y Biden. Exacto. Yo leía en la prensa internacional que incluso Donald Trump se encontraba ahora, en la encuesta reciente, en el fondo, 4 puntos por sobre Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos. ¿Qué tanta probabilidad existe de que efectivamente siga escalando Trump? ¿Y qué significaría también para América Latina, particularmente para Chile, un nuevo mandato, ¿no es cierto? Un segundo mandato de Trump. Lo primero es ver la primaria republicana, donde Trump corre con una ventaja entre 20 hasta incluso 40 puntos. A DeSantis, que es el gobernador de Florida, pero que si no hace alguna jugada muy arriesgada, prácticamente una carrera corrida por el lado de Trump. Y en los demócratas, Biden, que también ya sería el nominado a pesar de su edad. Trump también está llegando a una edad bastante avanzada para ser presidente. La elección yo creo que nuevamente se va a definir por estos estados bisagra, que son los que no están previamente definidos, y va a ser una elección, creo yo, muy reñida, similar a la anterior. No nos olvidemos que la anterior, sin pandemia, era muy probable que Trump
iba a ser reelecto y fue de hecho el candidato derrotado con más votos en la historia, en una elección que fue básicamente un referéndum de Trump, más que una competencia con Biden. Más que una competencia, sí, efectivamente. Ahora, el problema de Estados Unidos es que su política interna es cada vez más disfuncional, cada vez más polarizada, mayor dificultad de acuerdo, y eso también lo está afectando en su rol global, en este liderazgo que tenía Estados Unidos en materia política exterior, porque tiene una política interna muy demandante y muy disfuncional. En el escenario que tú mencionas, y que de hecho The Economist también trata un artículo que le asigna una probabilidad alta que Trump siga creciendo, Sí. el juicio político lo único que ha hecho es fortalecer la figura de Trump entre sus partidarios, porque dice que esto es una persecución. Claro, hasta están vendiendo, ¿cómo se llama? Poleras y cosas Sí, con merchandising. Merchandising, perdón, se me había ido la palabra Con la en la figura, cabeza, la pero foto, claro. o sea, imagínate, una cosa impresionante. Trump, sabemos, el rey del show, tiene un manejo de los medios que no tiene nadie, tiene una capacidad de generar noticias incontrarrestable. Y en el evento que sea presidente, creo yo que vienen nuevos elementos de incertidumbre, como fue su primer mandato. Sí. Pero hay que ver cómo se va desarrollando la campaña electoral. Pero lo que sí tenemos cierto es que va a ser un escenario muy similar a la anterior elección. Sí. Y para el americano es muy sensible su percepción de la economía. Entonces hay que ver cómo va a estar la economía o la percepción de la economía entre los ciudadanos americanos, porque eso puede ser determinante para esa elección. ¿Cuáles son los estados clave, los estados bisagra que comentabas anteriormente? A ver, uno que fue muy recordado en la elección pasada fue Pensilvania, Okay. Georgia, y tendría que hacer memoria pasado tiempo, pero siempre se va dando entre unos 3, 4, 5 estados que van son cambiando. clave Claro, en el fondo. Porque la ponderación del voto allá es indirecta, es decir, cada estado, según quien gana, tiene una ponderación y eso define finalmente quién es el presidente. Sí, el sistema de elección es distinto al chileno, que no es un voto en el fondo, sino que, como bien explicas tú en el fondo, no es que uno vaya a votar y ese voto es para el candidato, sino que Claro. existe esta ponderación que dices tú por estado, efectivamente. Exactamente. Oye, pero y bajemos ya a nuestro sector. Ya. Vamos a hablar además más de los vecinos. Pucha, Ecuador también se encuentra en una situación compleja, Colombia también, Argentina ya vimos las últimas elecciones, ya vamos a segunda vuelta, ¿no es cierto? Con un Milei por un lado y un Massa por otro. ¿Cómo ves el contexto en América Latina y cómo nos puede de nuevo afectar a nosotros, los chilenos? Voy a tratar primero de dar una mirada regional. Dale. Nosotros, en nuestro Centro de Estudios Internacionales, la Universidad Católica, tenemos un índice de riesgo político. Hace 4 años que vemos los principales riesgos y hay algunos que trascienden a un país en particular y que son de carácter regional. El tema migratorio, crimen organizado e inseguridad, narcotráfico, corrupción y retroceso de la democracia, que podríamos decir el avance de liderazgos más bien populistas o que tienen una deriva autoritaria. Los 2 presidentes con mayor popularidad en América Latina tienen una deriva autoritaria. Bukele en El Salvador, con 90% de aprobación, y López Obrador en México, que tiene sobre el 60%. Perfecto. Esas son amenazas que diría yo regionales y que no tienen una respuesta en particular. Cuando ya vamos a los países en particular, tenemos elecciones de Argentina el 19 de noviembre, el próximo fin de semana. Incierto, Massa fue creciendo, estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta. Y creo que las últimas actuaciones de Milei no lo han ayudado para reforzar su candidatura. Sí. Y Massa está mostrando, a pesar de que es el ministro de Economía, de una Argentina que ya viene una crisis económica hace 10 años, no hace 2 años, pero Claro. está dando una señal de mayor gobernabilidad. Que Milei, que aunque hay un descontento en Argentina y una necesidad de cambio, hay también un temor de que pudiera ser un salto al vacío. Claro. De hecho, sus propuestas más radicales, eliminar el Banco Central, Sí. dolarizar la economía, tienen un apoyo no superior al 35%, que es lo que tuvo en su campaña. En su Luego, Ecuador tiene problema de inseguridad. Absoluto. O sea, Si tú lo mides por número de muertos cada 100.000 habitantes, se disparó en 3 años. Parte con ajustes de cuentas en las cárceles, luego se transforma en un centro de narcotráfico entre Perú y Colombia, que son fábricas importantes de matar cocaína. un candidato presidencial, Mataron a un tener candidato. que ir a votar, digamos, ¿no es cierto?, con chaleco antibalas. O sea, Exactamente. Y el presidente actual va a terminar el periodo del presidente Lasso, que en un mecanismo que se llama muerte cruzada llamó a elecciones anticipadas y finalmente él termina renunciando y va a continuar el mandato hasta que termine el Perfecto. presidente de Ecuador. ¿Qué otro país tenemos? Bueno, tenemos muchos países en América Sí, Latina varios. para mirar. Pero bueno, entonces
no es tan promisorio, digamos, el futuro por lo que estamos viendo en el corto plazo, ¿no es cierto? En Hay América mucho Latina. elemento de incertidumbre e Complejo. inestabilidad política, de incapacidad de resolver los problemas más complejos que está mandando la sociedad. Y la sociedad latinoamericana también ha cambiado en 20 años. Tenemos un Mucho más desafío. demandante, más sofisticada y quita rápido el apoyo a los gobernantes. Fíjate que la antigua luna de miel que tenían los presidentes de 6 meses, un año, lo vemos con el presidente Boric o con Petro en Colombia. Rápidamente, si no se cumplen las expectativas, se quita el apoyo. Y por eso, de las últimas elecciones desde el 2019 a la fecha, en todas ha perdido el oficialismo, salvo Mira, en Paraguay claro. y en Nicaragua, donde no hay elecciones. O sea, el Van voto turnando, sí. castigo es hoy día lo que lidera en América Latina. Muchas gracias, Jorge. Estamos llegando al final del programa. Nos podríamos quedar toda la tarde conversando respecto de temas geopolíticos. Pero bueno, tenemos que cerrar el programa. Así que muchas gracias por escucharnos. Los invito para un próximo capítulo de Economía a Fondo. Jorge, gracias por estar Muchas con nosotros. Vamos a seguir conversando estos temas seguramente más adelante. Chao, chao. Que estén bien.